Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del Domingo de Ramos, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 14, del 1 al 15, y también agrega el versículo 47. Narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo y comentaremos la primera parte. Después, el Viernes Santo, que también se narra la pasión, comentaremos una segunda parte relativa a este hecho que nos dio la salvación. El Evangelio dice así: apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre en que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron muy fuerte: crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conduce a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echando la suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose:
a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó una voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, llama a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quiero centrarme en este comentario del Domingo de Ramos en el hecho de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el sentido de la crucifixión? Nosotros ya muchos lo sabemos, que Jesús vino, se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. Pero quiero, dentro de todo, repetir una palabra que está unida al tema de la salvación, pero muy unida, y es el tema de la alianza, que la he repetido muchas veces. Y Jesús, con esta muerte en la cruz, sella una nueva y eterna alianza. Una nueva y eterna alianza. ¿Por qué dice nueva? Nueva no porque Dios haya tenido un plan en el principio y después lo cambió. Nueva es porque los hombres, a lo largo de la historia, desde Adán hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, rompieron ese plan de Dios que Dios tenía desde el principio. O sea, esto quiere decir que desde el principio de la creación hasta nuestro Señor Jesucristo tenía un plan, y ese plan después de Jesucristo continúa. Ese plan lo sellaba Dios y lo sella Dios con alianzas con los hombres. Como le dio ese don grande que tiene el hombre, que es la libertad, siempre Dios compartió con el hombre su plan. Y entonces le pedía al hombre, si bien el plan era perfecto para la salvación del hombre, o sea, era un gran bien para la salvación del hombre, era una buena noticia para la salvación del hombre, siempre lo compartió con el hombre para que el hombre aceptara ese tema de la alianza. La alianza no es un contrato. El contrato es: yo te ofrezco una obra, yo te ofrezco un trabajo y tú me lo remuneras o me devuelves algo proporcional. La alianza es muchísimo más. Lo comparamos con la alianza matrimonial, por ejemplo, que es: yo me doy totalmente a ti y tú te das totalmente a mí. Y por eso Dios dice en el Éxodo, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ahora, la traducción de pueblo en hebreo, sí, se puede entender mucho más profundamente como familia. Y entonces la traducción sería: vosotros seréis mi familia
y yo seré vuestro Dios. Entonces, esa alianza familiar, que en un principio fue un matrimonio de Adán y Eva, después fue realmente una familia con Noé, se fueron rompiendo, ¿no? Primero con el pecado original, después en Noé también, cuando Cam lo ve desnudo y se rompe esa alianza. Después viene la nueva alianza con Abraham, después con Moisés y por último con David antes de Jesucristo. Esas 6 alianzas importantes se fueron quebrando, ¿no? Y al último quiero centrarme en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una ley, ¿sí?, con Moisés, y la quebraron. Y entonces por eso tuvieron que caminar en el desierto por 40 años. Y esa generación no entró en Canaán. La segunda generación también rompió la alianza y por eso se van al exilio de Babilonia. Pues Dios le dice en el Deuteronomio que les daré una ley que no podrán cumplir, ¿sí? Y entonces cuando Habacuc le dice: hemos estado 70 años en Babilonia, ¿cuándo vamos a poder ir al templo? Ahora en el Evangelio hemos escuchado, Jesucristo anteriormente les había dicho que destruirán este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Era porque ya no se necesitaba más ir al templo material para adorar a Dios, sino que desde Jesucristo había que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora entramos en esta pasión. ¿Cómo se sella? Cada una de las alianzas se sellaron de un modo distinto, ¿no? No puede ser con la circuncisión en Abraham, ¿no? Y entonces en Jesucristo se sella con el sufrimiento. ¿Cómo se explica eso? Jesucristo, como el pueblo de Israel había caído y Dios necesitaba alguien que estuviese bendecido para poder sellar una alianza, porque no podía sellar una alianza con un pueblo que había caído en la maldición porque no había cumplido la ley, y tampoco podía sellar la alianza con los gentiles porque adoraban a otros dioses. No había en la tierra una persona con la cual sellar la alianza, pero la voluntad de Dios siempre fue ayudar al hombre y siempre es ayudar al hombre, y entonces viene Él, viene Dios y se hace hombre y nace de una mujer y nace bajo la ley, o sea, se hace judío, y por eso le ponen el cartel de adoración, de crucifixión, Rey de los judíos. Se hace judío, nace bajo la ley para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, o sea, para rescatar no solamente al pueblo judío, sino que se hace más universal, sino rescatar a todos. Y entonces se hace pecado, y entonces se hace maldición, y entonces se hace todas las cosas malas que han pasado en el mundo, en el futuro, en el presente y en el futuro, para sellar esa nueva y eterna alianza. Y eso es lo que pasó en el Evangelio de hoy día. Vieron tantos sufrimientos, ¿no?, que sufrió Jesucristo y que hemos escuchado. Primero lo cambiaron por un delincuente, después lo coronaron de espinas, lo flagelaron, y todo eso es la maldición que se va disolviendo. Ya no es un hombre, es un gusano, dice Isaías. ¿Para qué? Para que yo sea bendecido. Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo, que muera esa maldición. Y entonces de ese modo Jesús sella una nueva y a la vez eterna alianza. No va a haber otra nueva. Entonces, en esta Semana Santa, que todos
podamos gozar de todas las gracias que trajo esta nueva alianza con Jesucristo, que muriendo en la cruz nos mereció la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se produce esa alianza con nosotros? Y uniéndonos a Jesucristo. Si nos unimos a Él, ¿sí?, nos unimos a Dios en una alianza. Nosotros nos ofrecemos totalmente y Dios se ofrece totalmente a nosotros. En una alianza de familia, en una alianza de amor, diría yo, un amor eterno, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo expira, ¿no?, y después Dios lo glorifica, esa glorificación, esa gracia, esa sangre que lava, nos lava a todos nosotros para darnos la salvación. Entonces, que esta Semana Santa sea para nosotros una salvación, un dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido y acompañar a Jesús para recibir dentro de nosotros su sangre, y también su cuerpo, para lavarnos de todas nuestras faltas y poder recibir no solamente el perdón, sino la fuerza que nos encamina a la salvación. Le damos gracias al Señor, ¿sí? Y recemos este salmo, el Salmo 21, ¿no? Y para recordar la pasión del Señor y a la vez diciendo que esa muerte nos concedió la salvación. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió el Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Que esta Semana Santa el Señor crucificado, que sella la alianza nueva y eterna con el Padre, nos dé todas las gracias que necesitamos. Pidámosle, es un tiempo para pedir todo lo que necesitamos para que de esa cruz descienda esas gracias que tanto esperamos. Que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico.